Y esta noche nos acompaña vía telefónica el vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, César Cravioto, para hablar sobre estas iniciativas. Buenas noches, senador. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Punto de Referencia. ¿Cómo estás, Alberto Azul? Un gusto saludarle. A la orden. Buenas noches. Gracias, senador. Se ha creado la narrativa, o pretendido crear la narrativa, de que esta aprobación a la ley de amparo, empecemos con ello, implica desaparecer el amparo. Se ha planteado inclusive el episcopado en algunos de los comunicados deja de ver entre líneas algo parecido y la discusión se va allí justamente a que ya no habrá protección del amparo para las y los mexicanos. Y es importante ser puntual, senador. ¿Desaparece la figura del amparo? No, por supuesto que no. Lo que queremos que no haya es que el Poder Judicial, más bien que un juez de distrito pase por encima de la decisión de 500 diputados y de 118 senadores. Si no, mejor ya desaparecemos el Poder Legislativo, ya no tendría ningún sentido, ya no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué pasa con los amparos? Si una persona que se siente afectada por una ley puede acudir a un amparo. Hoy, ¿qué ocurre con este amparo? Que un juez de distrito puede decir esta ley queda sin efectos por una persona que se sienta agraviada. Lo que nosotros decimos es no, un amparo es para una persona. Si esa persona se siente agraviada y el juez le da la razón, bueno, para esa persona no aplica, pero no que suspendan toda una ley y el trabajo de 500 diputados, 128 senadores que somos elegidos por el voto secreto y directo de la gente. En última instancia, quien tiene esa responsabilidad es la Suprema Corte de Justicia, que parte de su trabajo es decir si una ley es constitucional o no, pero es los ministros de la Corte y una mayoría calificada de los ministros de la Corte que pueden decir esta ley es inconstitucional, pero no un juez de distrito. O sea, eso es una aberración, como lo dijimos en el debate en el Senado. Les dijimos a los senadores que votaron en contra y les dijimos, bueno, entonces ¿para qué quieren reelegirse? ¿Para qué quieren seguir siendo senadores? ¿Para qué quieren ir a la Cámara de Diputados? Si ya no tiene ninguna relevancia el trabajo que hacen los diputados y los senadores, claro. Porque un juez puede echar abajo todo el trabajo del Congreso de la Unión. Claro. Senador, es muy claro que esta reforma va en un sentido, en pues evitar que haya una invasión entre poderes, claramente como lo acaba de explicar, pero luego hay otra parte y uno de los argumentos más socorridos de quienes votan en contra de esta ley es que se deja fuera de la protección a las personas más vulnerables, a las mayorías más vulnerables, porque si se da la suspensión a uno, se obliga a los demás a seguir litigando sobre este mismo tema. Creo que es importante entender, senador, cómo es que se estaba usando, cuál es el impacto que tenía esta facultad tal cual la estaban usando los jueces. Pues eso, con que una persona dijera esta ley me afecta a mí, podían ya parar esta ley. Y eso es una aberración. Al fin de cuentas, un amparo es un acto individual contra una autoridad. Entonces, es como si dijeras, alguien que se ampara contra un arresto, entonces ya amparamos a todos los mexicanos de que ya no pueden ser arrestados. Pues no, un amparo es un asunto individual que tiene que ver con que se juzgue un caso en específico. Entonces, no puede ser para todos. Entonces, eso fue lo único que cambiamos. La ley de amparo continúa y el derecho de amparo continúa, pero bueno, ya conocemos a la oposición como es, y dicen puras mentiras para confundir a la opinión pública, pero de eso se trata. Se trata que el Poder Judicial no pase, o sea, un juez del Poder Judicial no pase por encima de la decisión del Congreso de la Unión, de 500 diputados y de 128 senadores, que somos votados por el pueblo y que somos representantes populares. Los diputados son representantes de una región y los senadores somos representantes de un estado de la República. O sea, no puede ser posible que un juez que digamos que llega a su responsabilidad sin el voto de nadie pase por encima de todo el Congreso de la Unión, de todo un poder que es el poder
legislativo, pues mejor ya abrogamos el poder legislativo, ya no existe el poder legislativo y que todo lo decidan los jueces, es una barbaridad. Senador, ya para cerrar esta conversación que le agradecemos, otro de los argumentos que se plantea es que efectivamente en la figura del amparo, como se utilizaba antes, llegó a beneficiar a compañías y empresas grandes, por ejemplo, en el caso de la ley eléctrica, que dieron un amparo a una empresa y se lo dieron a todos. Ese es un caso. Pero en contraparte también se menciona que existe, con estas modificaciones, grupos de campesinos, por ejemplo, sindicalistas o defensores que están en contra de la minería, estarían también en una situación de desprotección. ¿Qué se les puede decir a quienes plantean este argumento, la protección jurídica a estos grupos que tienen otro tipo de causas muy diferentes a las de grupos empresariales que se sienten desprotegidos, senador? Sí, no, bueno, hay amparos colectivos, eso sí se vale, pero otra vez es un amparo colectivo, un grupo de ciudadanos sobre un tema en específico pueden utilizar el amparo. O sea, lo que no, o sea, esa ley viene para que justamente un amparo no eche abajo o deje en suspensión una ley. Hay amparos colectivos y eso no se modificó, no se tocó, puede seguir habiendo amparos colectivos. Y el ejemplo que pones es muy claro, como un juez pudo echar abajo una ley por los intereses de las empresas transnacionales que tienen negocios en la industria eléctrica. Ellos en contra de la mayoría del pueblo de México, es a favor de grupos económicos muy precisos. Y no es exactamente el mismo tema, pero hoy la ministra Lenia Batres saca una información muy interesante en un tweet. Ella dice, en 23 años la Corte solo había echado abajo 26 leyes, en 23 años, o sea, en casi 4 sexenios. O sea, el de Calderón, el de Fox, el de Peña y el de Cedillo. Y en cambio, en 4 años que lleva la Cuarta Transformación, ha echado abajo 74 leyes. Y todavía dicen que no hay división de poderes, y todavía dicen que queremos que el poder judicial esté a las órdenes de la Cuarta Transformación. Este dato que da hoy la ministra Lenia Batres es contundente de cómo el poder judicial ha estado pasando por encima de las decisiones del poder legislativo de este país, y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a seguir dando la batalla para que haya una verdadera división de poderes y no que un poder pase sobre el otro poder. Hablando de eso, qué bueno que da este ejemplo, senador. Ahora sí, para cerrar, el diputado Juan Ramiro Robledo habló de que se iba a presentar una iniciativa justamente para que con 2/3 partes del Congreso se pudiera echar para atrás una declaración de invalidez de la Corte. ¿Están pensando en nuevas reformas que tengan que ver justamente con impedir esto que estamos viendo que está ocurriendo desde el Poder Judicial? Pues eso me parece muy bien. Me parece muy correcto. O sea, si 2/3 partes pueden echar abajo algo, pues nosotros también. Entonces eso sí sería mayor equilibrio de poderes. Pero lo que estamos viendo, pues es una constante que ha pasado en América Latina, que a través del Poder Judicial quieren tomar extradiciones que han cambiado gobernantes electos por el pueblo, que han metido a la cárcel a gobernantes electos por el pueblo con cualquier tontería y cualquier juicio, dan golpes de Estado jurídicos, y eso no se puede. Eso no lo vamos a permitir en México. Pues, senador César Cravioto, muchas gracias por esta conversación en Punto de Referencia. Sí, adelante. Un tema más, porque está pasando en este momento y que es muy grave. El Instituto Electoral de la Ciudad de México está discutiendo, y es probable que apruebe, porque todavía no se vota completamente, pero que ya 2 consejeros del instituto se pronunciaron a favor de que haya una ley mordaza, que haya una mordaza contra Morena, para que no hablemos del cártel inmobiliario. Es una aberración, es una vergüenza que 2 consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada y Mauricio Huesca, quieran taparnos la boca y no hablar de las corruptelas de los panistas y de Santiago Taboada, el candidato del PAN en la Ciudad de México. Si eso ocurre, nosotros vamos
a interponer un recurso en el tribunal, vamos a irnos hasta la última instancia, pero no podemos permitir que en plena campaña electoral no se nos permita hablar de algo que es central, que es cómo actuó un candidato a la jefatura de gobierno cuando fue alcalde en Benito Juárez. Es muy grave si se termina de concretar esto, que parece que para allá va la votación que está en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Es esta noche, senador? Sí, ahorita están sesionando, ya posicionaron, por eso digo que ya posicionado la comisionada Erika Estrada y el comisionado Mauricio Huesca a favor, todavía no votan, pero ya posicionaron a favor. Y como es una comisión, la comisión de quejas, con 2 votos, le dan medidas cautelares a favor de Taboada, y ni Claudia Sheinbaum, ni Clara Brugada, ni Martí Batres, ni Sebastián Ramírez, ni Mario Delgado, ni varios de nosotros, Ernestina Godoy, y varios que somos candidatos en la Ciudad de México, incluyéndome a mí, podríamos ya hablar del cártel inmobiliario vinculándolo con Taboada, pero ¿cómo no va a estar vinculado si en su gestión 40 inmuebles se hicieron de manera irregular, 66 pisos, más de 250 departamentos? O sea, son unos corruptos y encima son unos censores. Pues no lo vamos a permitir y vamos a dar la batalla jurídica. Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas, senador. Muchas gracias por darnos esta información. Buenas noches, senador. Pues sí, es una